Ya. Ok, ya se ve. Entonces vamos a empezar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nosotros vamos a hablar acerca del desequilibrio hidroelectrolítico, la segunda parte, pero vamos a hablar específicamente del desequilibrio del fósforo, magnesio y el cloro. Y bueno, antes de comenzar, quiero darles un muy breve repaso acerca del fósforo. Y pues quiero empezar bien esta clase. Y como quiero empezar bien esta clase, pues quiero hacer una pregunta permítame, así, hacia mi compañera Hanna Jiménez. Miren, entonces, el fósforo, recuerden que se encuentra, pues, al menos un 85% distribuido en tejidos, pero quiero saber en qué tejido específicamente y en qué forma. No sé si me puedes ayudar con eso, Hanna. Ana. Va a estar en el hueso, el fósforo, y se va a encontrar más como hidroxiapatita. Bueno, principalmente. Sí, exacto, correctamente bien contestado. ¿Ya cambió? Sí, exactamente. Entonces, recuerden, el fósforo en sí es un anión crucial que es muy importante en la estructura y el metabolismo celular. Como ya se lo comentó su compañera, pues el 85% se encuentra en el hueso en forma de hidroxiapatita, pero el restante, el 1%, se encuentra con una mezcla de aniones, que pues el sodio o el hidrógeno, que al final pues va a terminar dando estos fosfatos. El componente intracelular también es muy importante mencionarlo, porque pues este es muy importante, ya sea que esté de forma de unión libre o integrado como compuestos de órganos fosforados o proteínas estructurales o enzimas de factores de transcripción. A ver, a ver, Diego, ¿me puedes decir qué es un órgano fosforado? Sí, bueno, prácticamente estos inhiben la actividad de la acetilcolinesterasa y pues por lo tanto va a haber una acumulación de acetilcolina y puede afectar lo que es el impulso nervioso. Sí, exactamente. Estos órganos, perdón, estos órganos fosforados también creo que se encuentran en insecticidas y pues de igual forma llegan a afectar este impulso nervioso. Pero bueno, esta no se ve. Recuerden que las concentraciones de fósforo, pues en sí lo normal, recuerden, lo normal es de 3 a 4.5 miligramos sobre decilitro, o si lo pasamos a milimoles es de 0.75 a 1.45, ¿de acuerdo? Entonces, ya aclarando todo esto, vamos a entrar con hipofosfatemia. La hipofosfatemia, muchachos, se considera como una concentración pues anormalmente baja de fósforo del plasma. Pues va a depender mucho la concentración sérica. Si está entre 1 a 2.5 miligramos sobre decilitro, se considera como una hipofosfatemia moderada. Estos casos normalmente no producen signos ni síntomas, a diferencia de la severa, que es menor a 1 miligramo sobre decilitro, que aquí es cuando ya aparecen los síntomas más marcados. Disculpen. Entonces, en fisiopatología, pues podemos encontrar tres mecanismos de fisiopatología. Puede ser ya sea por una absorción intestinal insuficiente de fósforo, porque hay un aumento en la excreción renal del fósforo, o porque hay una distribución rápida y masiva que va desde el líquido extracelular, o sea, desde afuera, hacia adentro, o sea, hacia el líquido intracelular. Normalmente se va hacia el tejido óseo, hacia otros tejidos blandos. Entonces, antes de pasar con el primero, quiero hacer otra pregunta para, a ver, mi compañera Álvarez Wendy, a ver, dime unos 2 o 3 ejemplos de absorción intestinal insuficiente del fósforo. ¿Sí? Dos veces. No, creo que ya no tiene micrófono. Pues está marcado ahí que sí, ¿no? Ahí está, mira, no funciona mi micro. Dice. Se pasa, ¿no? Está bueno. Entonces, de la paso para mi compañera, bueno, no un compañero, a ver, mi compañero Hermes Reyes. Igual la misma pregunta. Podría ser por el déficit de vitamina D o una mala absorción intestinal. Sí, exactamente. Entonces, sí. Bien.
Entonces, bueno, hablando específicamente de la disminución de la absorción intestinal, pues tiene diferentes mecanismos fisiopatológicos. Uno de ellos es la malnutrición o la baja ingesta del fósforo. ¿Qué es lo que sucede? Mira, en esos casos donde hay anorexia y ayuno, pues aquí se da un agotamiento del fosfato en el organismo, ¿de acuerdo? Y esto, pues por ende, predispone a un estado de hipofosfatemia. Pero esto se puede decir que es temporal, porque esto ocurre durante la reanudación de la alimentación. Ahora, hablando específicamente de la baja ingesta aislada del fósforo, pues esta rara vez ocasiona hipofosfatemia. ¿Por qué? Porque el riñón pues responde de una forma adaptativa. Entonces comienza a reabsorber al 100% del fósforo filtrado. Si hablamos específicamente del déficit de vitamina D o una resistencia a absorción, pues perdón, aquí se disminuye la absorción intestinal del calcio y del fósforo. Ahora, esto pues, nos ocasiona hipocalcemia, que da un hiperparatiroidismo secundario que al final termina dando este estado de fosfaturia y por ende pues da mayor hipofosfatemia. Entonces el fósforo pues no se puede, por un lado, absorber por el intestino y por otro pues se está eliminando de una mayor forma. En cuanto a los antiácidos o los quelantes del fósforo, estos tienen un compuesto que es el hidróxido de aluminio. Miren, este compuesto en sí lo que hace es que fija el fosfato que está en el intestino y comienza a formar pues sales insolubles, y entonces no se pueden absorber en el intestino y da un estado de hipofosfatemia. Un ejemplo de esto es, como está en esta imagen, el melos. Si abajo, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero abajo dice hidróxido de aluminio. Esto es un ejemplo característico. Ahora, no porque se tomen una sola vez este medicamento, pues les va a causar hipofosfatemia, ¿no? Estos son en usos prolongados. Bien, en cuanto a la malabsorción, ya sea porque hay una restricción intestinal o una enfermedad en la mucosa, pues, ¿qué es lo que sucede? En sí aquí se agrava la hipofosfatemia, porque hay pérdidas renales y porque hay un déficit en la absorción del calcio y del fósforo, ¿de acuerdo? Todo esto entonces nos conlleva un hiperparatiroidismo secundario, pues, como les expliqué en déficit de vitamina B, pues agrava el estado de hipofosfatemia. En cuanto al alcoholismo, ya sea que lo consuma, bueno, cuando se consume de forma crónica, ya sea porque tiene muchos problemas o por convivir o no sé, X razón, pues, ¿qué es lo que sucede? Tiene diferentes mecanismos. Los más característicos es que disminuye la absorción intestinal del fósforo y disminuye la reabsorción tubular del fósforo, ¿de acuerdo? Por eso el alcohol es tan malo. Pero bueno, lo bueno es que ya lo tenemos. Bien, antes de pasar a la siguiente característica, bueno, el mecanismo fisiopatológico que es el desplazamiento del fósforo, quiero hacerle una pregunta a, no sé si esté Flor López. Doctora Flor López. Aquí estoy. Ahí está. Quiero que me digas unos 2, 3 ejemplos en el cual hay un desplazamiento del fósforo del líquido extracelular al intracelular. Pues podría ser en una alcalosis respiratoria, también en una cetoacidosis diabética que se trate con insulina, o en un síndrome de hueso hambriento. Sí, exactamente, correctamente bien contestado. Bien, bien. En este caso, en la distribución rápida que va del líquido extracelular hacia el tejido óseo, hacia los tejidos blandos, pues ocurren diferentes cosas, pero lo más característico es que se estimula la glucólisis. Cuando se aumenta la glucólisis, pues aumenta en la formación de estos compuestos fosforilados que se encuentran en el hígado y en el músculo esquelético. Todo esto pues aumenta la demanda de fósforo y pues la fuente principal es el fósforo que está en el líquido extracelular, ¿estás de acuerdo? Por eso el fósforo sérico comienza a bajar. Pero tenemos diferentes mecanismos. Uno de ellos es la alcalosis respiratoria. A ver, quiero hacer una pregunta para el jefe de grupo, para Johan. Si yo tomo una gasometría a un paciente, ¿cómo sé qué valores o qué es lo que me dice que tiene una alcalosis respiratoria?
Para que salga la OSIS, pues debe estar aumentado el pH y debe haber una disminución en la CO2. Generalmente luego vienen acompañados, bueno, se compensan con una disminución del bicarbonato. Eso, sí, exactamente. Entonces, como nos comentó nuestro jefe del grupo, pues aumenta el pH. Esto es muy importante porque cuando se aumenta el pH estimula la glucólisis y se da este mecanismo que les acabo de explicar. Cuando se comienzan a formar los compuestos fosforilados y pues aumenta la demanda del fósforo. ¿De acuerdo? Pero esto es importante porque en alcohólicos, como ustedes y yo comprenderemos, pues, es peor. O sea, esto se agrava bastante. Ahora bien, en la terapia con insulina, más que nada, en estos pacientes que padecen de cetoacidosis diabética, pues en el momento en el que se administra insulina, pues llegan a presentar este estado de hipofosfatemia. ¿Qué es lo que sucede? En sí, en los pacientes la fosfatemia es normal al inicio, ¿de acuerdo? Pero en el momento en el que se corrige con administración de insulina, pues se rellena el líquido, el espacio que está en el líquido extracelular. Entonces da un paso masivo del fosfato hacia el líquido extracelular y por ende da este estado de hipofosfatemia. ¿De acuerdo? Ahora bien, en cuanto a la crisis blástica, si no me equivoco, ustedes ya llevaron onco, ¿no? Llevaron onco en octavo. Entonces, quiero hacer una pregunta para, a ver, Lisette Damaris, quiero que me digas en sí qué es una crisis blástica. Es una que, perdón, es que te escucho muy cortado. Ah, perdón. ¿Qué es una crisis blástica? Esta vez. Pues si no mal recuerdo, era como una fase de la leucemia, pero pues ya está como en una fase así como crónica. Bueno, decía o recuerdo que pues las células de la sangre o de la médula van a ser blastocitos. Sí, exactamente. Lo más característico que son blastocitos. Ahora, esto es importante porque cuando son blastocitos, pues requieren energía, requieren una demanda de fósforo. Entonces, en estos casos, en la crisis blástica, pues aumenta la demanda del fósforo intracelular. Por ende, por eso es que se da este paso masivo que está del fósforo extracelular hacia el líquido intracelular. ¿De acuerdo? En cuanto al síndrome del hueso hambriento, pues más que nada pues son estos pacientes que padecen, bueno, que se les hizo una paratiroidectomía y pues, que presentaban osteotitis fibrosa. Ahora, este síndrome del hueso hambriento se caracteriza porque aumenta la incorporación del fósforo al hueso, ¿de acuerdo? Entonces este hueso pues aumenta la demanda de fósforo y por ende el fósforo extracelular pues va a disminuir, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. En cuanto al aumento de la secreción renal, pues mira, en sí la hipofosfatemia pues tiene que inducir un aumento en la absorción renal del fósforo. El problema es que si llega a haber una excreción aumentada del fósforo, es que existe ya sea un problema, un defecto renal, ya sea por hiperparatiroidismo o por un defecto, pues, un defecto tubular. Lo más característico es que se presenta hiperparatiroidismo. Bien, en sí la paratormona, pues esta aumenta la acción de excreción del fósforo, que si se acuerdan, pues va del 5 a 20% más normal. En esos pacientes que padecen un hiperparatiroidismo primario, pues por un lado presentan hipercalcemia, y por otro llegan a presentar hipofosforemia, ¿no? Entonces el grado de esta hipofosfatemia pues va a depender de qué tanta sea la movilización del fósforo desde el hueso, ¿de acuerdo? En el hiperparatiroidismo secundario, aquí la función renal pues está normal,
El problema son defectos gastrointestinales, o sea, hay una malabsorción del calcio o hay una deficiencia de la vitamina D. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que la hipocalcemia en sí es lo que da el hiperparatiroidismo secundario. ¿A qué quiero llegar con esto? Tanto el primario como el secundario entonces dan una activación excesiva del receptor de la paratormona que se encuentra en el túbulo proximal, ¿de acuerdo? Es por eso que comienzan a aumentar la excreción renal y pues disminuye la concentración del fósforo. Si hablamos de las alteraciones pues en la función renal, pues tenemos dos ejemplos. Uno es el síndrome de Fanconi, en el cual este síndrome en sí se caracteriza porque tiene fosfaturia, pero aparte tiene otros efectos tubulares, en los cuales pues es característico que presenten infusoria o hipoglucemia o cirrosis tubular renal o aminoaciduria. Básicamente lo que hace es que excreta de forma masiva pues el fósforo, la glucosa, aminoácidos, etc. En el raquitismo hereditario en sí, su nombre completo es raquitismo hereditario hipofosfatémico con hipercalciuria. Esta enfermedad autosómica recesiva pues afecta a un cotransportador que es el NPT2C. Este cotransportador se encuentra en el túbulo proximal y regula la reabsorción del fósforo. Entonces, al estar afectado por este síndrome, pues aumenta la excreción renal del fósforo. ¿Sí? Tenemos otros ejemplos como el aumento en la producción de fosfatos, ¿no? Aquí es muy importante mencionar una hormona, que es la FGF23. Entonces, quiero ver una pregunta para... pues no está. Para Laisha. Sí. ¿Me puedes decir qué es, bueno, qué hace esta hormona, la FGF23? Bueno, lo que recuerdo, bueno, según yo es un factor de crecimiento fibroblástico y recuerdo que los sintetiza los osteocitos y sé que participa en el metabolismo de fósforo, pero exactamente no recuerdo en qué parte del metabolismo, pero sí ejerce su acción ahí. Bueno, es importante en lo de ahorita. Okay. Pues bueno, miren, esta hormona en sí lo que hace es que disminuye la absorción del fósforo en el túbulo proximal y suprime también una hormona, bueno, una enzima que es la 1-alfa-hidroxilasa, que es la que se encarga de la síntesis de vitamina D. El FG23 es importante porque en sí, pues, aumenta la eliminación del fósforo. Ahora, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque existen estos síndromes que están aquí abajo, en los cuales, pues, alteran al FGF23. Uno de ellos es el raquitismo hipofosfatémico dominante. ¿Qué es lo que sucede? Esta es una mutación que al final pues, da una activación en el gen que codifica esta hormona y pues altera el sitio de división y cual pues este sitio de división pues es lo que desactiva esta hormona. Entonces, al alterarse pues da una forma anómala, aberrante o como lo quieran llamar, en el cual pues no se puede degradar. Entonces al no degradarse pues aumenta todavía más la eliminación del fósforo. Otro es el raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X, en el cual es una mutación que desactiva pues una endopeptidasa, la PHEX, que bueno está en los osteocitos. Bueno, no les dije, pero esta hormona se produce en los osteocitos. Y bueno, al final lo que hace pues esto da una mayor concentración del FG23 y de igual forma pues aumenta entonces la concentración aumenta la eliminación del fósforo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora hablando acerca del trasplante renal, pues en sí hasta el 90% de los casos llegan a cursar con hipofosfatemia, pero más que nada es porque ya padecían alguna enfermedad preexistente como hiperparatiroidismo o un exceso de esta hormona FGF23 o un déficit en la vitamina D. Entonces, el cuadro clínico en sí, pues sus síntomas más que nada son producidos porque hay un descenso del 2,3-difosfoglicerato que se encuentra en el eritrocito. Esto que hace, pues da un aumento en la afinidad de la hemoglobina y pues también da una reducción del ATP intracelular pues, para que funcione la célula.
Entonces, todo esto nos lleva al cuadro clínico, en el cual se puede caracterizar tanto por letargo, confusión, desorientación o alucinaciones, o en el sistema muscular, pues que está dando parestesias, hiperestesias o parálisis. En cuanto al cuadro hematológico, pues sí, que más que nada es por la reducción del 2,3-difosfosfoglicerate y por la reducción del ATP. Estos dos efectos en sí producen un estado de rigidez y dan hemólisis. Lo más característico es que dé una anemia hemolítica y una hipoxia tisular o incluso llegue a dar hemorragias. También puede dar insuficiencia cardíaca o raquitismo. O pues en el sistema renal pues, hay un defecto en los túbulos renales en el cual hay acidosis tubular o defectos en la reabsorción de sodio, calcio, magnesio, que al final pues nos da hipercalciuria, hipermagnesuria y glucosuria. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, pues, hay que descartar primero una pseudohipofosfatemia. Esto más que nada ocurre cuando hay una interferencia con un mannitol o con un mieloma o por la propia acción de la bilirrubina o un estado en el cual hay una leucemia aguda. Bueno, entonces, una vez hecho eso, también hay que identificar la causa, como a través de la historia clínica, que si es alcohólico, que si es anoréxico, que si presenta cirrosis diabética, que si tuvo un trasplante renal o tiene hiperparatiroidismo, etc. Todo lo que les acabo de comentar. También es importante evaluar la excreción urinaria del fosfato. Esto se hace a través de una prueba de 24 horas, en los cuales, bueno, lo normal es que sea de 0,4 a 1,4 gramos. Pero el problema ya es cuando estos valores están elevados. ¿Por qué? Porque la respuesta renal es anómala. Entonces hay que identificar si hay un hiperparatiroidismo, un defecto tubular o problemas con la vitamina D. Entonces, el tratamiento en sí, pues, hay que identificar estas situaciones que estén dando este estado de hipofosfatemia. Entonces, una vez establecidas, hay que tratarlas. Y pues puede que sea necesario administrar suplementos de fósforo. Por ejemplo, en estos pacientes que presentan anorexia o desnutrición, pues hay que dar una nutrición parenteral, en el cual el esquema es de 300 miligramos de fosfato por cada 1000 kilocalorías. En los pacientes que presentan cetoacidosis diabética, pues en sí ellos como tal no reciben suplementos de fósforo para prevenir este estado de hipofosfatemia, a menos que la concentración del fósforo pues sea menor de 1,5 o menor a 2 miligramos por litro. Ya en estos casos en los cuales la fosfatemia pues sea mayor de 1 miligramo o mayor de 2 miligramos, tanto en niños, bueno, en adultos y en los niños, pues hay que tratar la causa, pero hay que dar suplementos orales. O también se puede dar los suplementos intravenosos, que va a depender pues si tiene coma o tiene convulsiones o una insuficiencia respiratoria. Pero lo ideal es que sean suplementos orales. Y pues bueno, este es el esquema. Una opción es la leche. En sí, la leche también contiene fósforo en 1 gramo o 33 milimoles por litro. Y esto es importante, incluso llega a ser beneficioso para estos pacientes en los cuales sufren de un problema de malabsorción, ¿de acuerdo? Porque estos llegan a tolerar mejor la leche lactosada. Ahora, también existen preparados comerciales como el que está aquí abajo, que es el dihidrogenofosfato de sodio hidratado, que básicamente ese compuesto pues se tiene que dar en una dosis de 2 a 3 gramos por día, repartido en una dosis de 3 a 4 dosis, ¿de acuerdo? Ahora bien, ok, antes de pasar al tratamiento pues intravenoso, quiero decirles que existe una meta pues en el fósforo intravenoso pues que determina si esta terapia continúa o se suspende. Entonces, no sé si Suyeli Santiago me pueda ayudar a decir cuál es esa meta de fósforo, ¿de acuerdo? Sí, aquí. La verdad no tengo así como el dato exacto, pero es mayor a 2,5 miligramos por decilitro y puede llegar hasta 5 a 7 miligramos por kilogramo. Dejémoslo en mayor de 2,5. No cambiamos.
Miren, aquí está. Miren. Entonces, en estos casos donde hay una hipofosfatemia grave, o sea, que es menor a 1 miligramo sobre decilitro o menor a 0.75 milimoles por litro, pues este estado pues hay que corregirlo de inmediato. Lo ideal es con un tratamiento intravenoso. La dosis pues va a depender mucho de la función renal o del valor sérico del fosfato, de la gravedad de los síntomas. Lo ideal se administra fosfato monosódico o fosfato monopotásico. La dosis es de 2.5 a 5 miligramos por kilogramo de peso. Esta se administra pues diluido en 500 mililitros de suero hiposalino, pues, repartidos en una infusión durante 6 horas, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la meta, que es lo que les comentaba, pues, bueno, primero se tiene que vigilar de 6 a 12 horas. Ahora, esta infusión, pues, se puede repetir o incluso se puede detener hasta llegar a la meta, que es de más de 2.5 miligramos sobre decilitro o más de 0.8 milimoles sobre litro. Ahora bien, hay que considerar una cosa muy importante y es que esto no se administra con calcio. Si el paciente presenta hipocalcemia, primero se corrige la hipocalcemia, ya después se corrige la hipofosfatemia. Pero muchos libros que concuerdan de que no se administra con calcio. Entonces, no se alcanza a ver. No sé si se alcanza a ver aquí hay una tabla. No, ¿No? se ve blanquito. Pero, ¿verdad? Ahí Sí, está. no. Ahí está. Bueno, más que nada les quiero presentar este compuesto que es el fosfato monosódico, que es este de aquí abajo, que viene una presentación de folletos de 10 mililitros y recuerden que se disuelven en 500 mililitros de este suero y se administra en 6 horas aproximadamente. Pero lo que más es importante es que, bueno, la dosis en sí depende mucho del fosfato sérico. Aquí arriba, por ejemplo, tenemos una concentración menor de 2.5 miligramos sobre decilitro, en el cual pues se administra 2 milimoles por hora, en una duración, bueno, se reparte en 6 horas, entonces, 2 por 6, 12, entonces en total pues se administra 12 milimoles, ¿de acuerdo? Y en casos muy extremos en los cuales disminuye en menos de 1 miligramo sobre decilitro, pues se da 8 milimoles por hora, entonces se reparte en 6 horas, 6 por 8, 48, entonces el total es de 48 milimoles, ¿de acuerdo? Bien, bueno, antes de pasar a hiperfosfatemia, pues, bueno, quiero hacerles una pregunta igual. Para mi compañero, pues, otra vez para el jefe de grupo. Bueno, entonces, si nosotros, ya les expliqué pues, los valores para hipofosfatemia. Ahora quiero que me digas cuándo se considera que están en hiperfosfatemia. Hiper. ¿La hiperfosfatemia? Hiper. Pues si no me recuerdo, creo que era a partir de 5 miligramos. Exactamente. Exactamente, correctamente bien contestado. Pues en sí la hiperfosfatemia pues, se define cuando el fósforo sérico es mayor de 5 miligramos sobre decilitro en adultos. En niños es mayor de 6. O es lo mismo de más de 1.8 milimoles sobre litro. Ahora bien, a ver, quiero que... No, ¿dónde estará bueno? ¿Está Janet Bonilla? Janet, a la 1. Bueno, creo que no está. Tampoco dice que sirve su micrófono. Ah, sí, sí, no está. Bueno, para Lisette otra vez. Bueno, creo que ya está muy bueno fallando en internet. Ya se fue. Bueno, entonces para mi compañero Hermes. Bueno,
En sí, quiero que me digas, bueno, 3 causas que nos presenten hiperfosfatemia. Hermes. Sí, sería un aporte del aporte de fósforo, también una disminución en cuanto a la excreción del mismo fósforo y una redistribución del fósforo, ya sea intra o extracelular. ¿Sí? Exactamente. Bueno, así como nos comentó mi compañero Hermes, pues básicamente, ahora sí que es lo contrario a lo que sucede en hipofosfatemia. Aquí en este caso hay una disminución en la excreción del fósforo. Ahora, aquí hay un aumento en el aporte del fósforo y también se da una redistribución, pero ahora es desde el intracelular, o sea, desde adentro hacia afuera, hacia el espacio extracelular. ¿De acuerdo? Bueno, también tenemos un estado de pseudo hiperfosfatemia, esto más que nada debido por una hemólisis que se da en una extracción de sangre, o por un estado de hiperlipidemia, o por la propia acción de la angiotensina B, o porque tiene hiperbilirrubinemia. Al final de cuentas, esto interfiere con los valores del fósforo sérico y pues da un estado de falsamente elevados, por así decirlo. Bien. En estos casos, por ejemplo, tenemos un aumento en el aporte del fósforo. Uno de ellos son los enemas hiperfosfatados. Estos enemas pues tienen una gran cantidad de fósforo, pero bueno, más que nada este estado de hiperfosfatemia se da en pacientes que presentan edad avanzada o una enfermedad renal previa o úlceras gastrointestinales o una obstrucción o un hilio paralítico. ¿De acuerdo? También la administración intravenosa del fósforo pues, llega a dar este estado de hiperfosfatemia. Por eso es muy importante las metas y la duración del tratamiento en hipofosfatemia, porque si se pasan de la dosis o del tiempo o las dos cosas, pues al final terminan sobrecargando de fósforo al paciente y pues da este estado de hiperfosfatemia. ¿Sí? Ahora, también la vitamina D en exceso pues es muy importante, porque a diferencia de lo que ocurría en hipofosfatemia, aquí aumenta la absorción, ¿de acuerdo? Aquí pues está jalando más fósforo, por así decirlo, y pues aumenta la concentración sérica del fósforo, ¿de acuerdo? En cuanto a la disminución y la eliminación renal, pues en sí pues se observa hiperfosfatemia cuando el filtrado glomerular desciende menos de 20 mililitros sobre minuto. Aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica o antes insuficiencia renal crónica, como la conozcan, pues aquí se reduce la tasa de filtrado glomerular. Esto, pues al final de cuentas, causa una retención de fosfatos y pues disminuye la excreción renal. En el hipoparatiroidismo también es importante. ¿Por qué? Porque da una mayor excreción en los cotransportadores de sodio, fósforo 2 que se encuentran en el túbulo proximal. Pero aparte de esto, este estado de hipoparatiroidismo, pues al final de cuentas, ya sea por enfermedades autoinmunes o porque hay ausencia del tejido, ya sea por cirugías o porque defectos congénitos o por la intoxicación de vitamina D, pues, miren, la paratormona en condiciones normales reduce la reabsorción del fósforo. Esta pues te dan el túbulo proximal, recuerdan eso. Ahora, en el hipoparatiroidismo, pues, aquí aumenta la reabsorción tubular del fósforo. O sea, de igual forma, pues comienza a jalar más fósforo, por así decirlo. Por eso es muy importante. Por eso aumenta la concentración sérica del fósforo. Ahora, este aumento de la absorción tubular no solamente ocurre en el hipoparatiroidismo, también ocurre en estos estados como de acromegalia o un tratamiento con heparina o en la calcinosis tumoral. En la calcinosis tumoral es muy importante, pues, porque está esta hormona, la FGF23. Si recuerdan su acción, a ver, Diego, si te acuerdas de qué era lo que hacía esta hormona, la FGF23. ¿La cuál, perdón? Bueno, el FGF23. Pues es la que regula el fósforo. Sí, bueno. Y es que no me acuerdo si lo mencioné en la anterior exposición. Creo que igual pues, disminuye la reabsorción en el túbulo proximal.
que pues ahí también es donde se reabsorbe junto a las asas de Henle. Sí, así es. Tú tuviste esa clase. ¿Sí? Tramposo, mañoso. Bueno, esta hormona de nuevo se las comento. ¿Por qué? Porque en esta enfermedad, la calcinosis tumoral, pues en sí esta hormona, la FGF23, pues se transforma en una forma que da una concentración pues reducida, ¿de acuerdo? Entonces, al estar pues reducida, pues disminuye la eliminación, ¿de acuerdo? Que es una de las funciones importantes de esta hormona. Por eso aumenta la concentración sérica del fósforo, ¿no? Otros ejemplos es la redistribución del fósforo, en los cuales pues básicamente es la liberación del fósforo que está intracelular y pase hacia el líquido extracelular. Normalmente son por situaciones en las cuales hay catabolismo o destrucción de tejido. Por ejemplo, lesiones tisulares en las cuales pues hay una lesión en los tejidos blandos o ya sea por aplastamiento, necrosis o un estado de hipertermia maligna. Otros ejemplos son pues ya otras pues, enfermedades como la anemia hemolítica o un tratamiento con quimioterapia